Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hablar de las teorías que explican las reacciones químicas. Previamente vamos a hablar de lo que es el mecanismo de una reacción química. Se denomina mecanismo de una reacción química a las etapas que tienen lugar en una reacción y molecularidad al número de moléculas del reactivo que van a reaccionar en cada reacción. Cada etapa de la reacción se denomina reacción elemental o etapa elemental. En las etapas elementales, lo importante es que los órdenes parciales en esa etapa elemental van a ser ahora sí iguales a los coeficientes estequiométricos de la reacción elemental. Vamos a ver un ejemplo, una reacción química, como podría ser la siguiente. NO2 más monóxido de carbono para dar NO más CO2. Esta reacción no es una reacción elemental. Eso significa que no transcurre así. No, una molécula de NO2 no reacciona con una molécula de CO para dar una molécula de NO y una molécula de CO2. Esto sería como la reacción global, es decir, la suma de varios pasos que van a dar esta reacción global. Cada uno de esos pasos son los que se denominan etapas elementales y vamos a verlo. El primer paso sería la reacción entre dos moléculas de dióxido de nitrógeno para dar el tetróxido de dinitrógeno. Y en la segunda etapa elemental, el tetróxido de nitrógeno reaccionaría con el monóxido de carbono para dar monóxido de nitrógeno, dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno. Aquí vemos que el NO2 y el NO2 aquí aparecen y desaparece aquí. Y aquí el N2O4 y aquí el N2O4 aquí aparece y aquí va a desaparecer. Estos compuestos, especialmente este, ya que el NO2 sí va a aparecer en la reacción global por este otro, se denominan intermedios de reacción. Es decir, un intermedio de reacción es una sustancia que aparece y desaparece en el transcurso de la reacción. Por ejemplo, el tetróxido de dinitrógeno, que no va a aparecer en la reacción global. Si nosotros ponemos la velocidad de cada etapa elemental de esta etapa, sería K por la concentración de los reactivos. Como el coeficiente estequiométrico sería 2, K por NO2 al cuadrado. Fijaos ahora que los coeficientes estequiométricos, esto es equivalente a lo que tenemos aquí, obviamente a 2NO2, por eso este 2 aparece aquí como potencia. Los coeficientes estequiométricos coinciden entonces con los órdenes parciales de reacción, cosa que en una reacción normal no va a ocurrir. Eso solo ocurre en las reacciones que son elementales, es decir, aquellas que están compuestas de una única etapa elemental. De la segunda reacción, velocidad, sería la concentración K, una constante de velocidad, por la concentración de los reactivos que son el N2O4 y el monóxido de carbono. Pues bien, si nosotros sumamos, obtenemos la reacción global, la que pusimos al principio. NO2 más CO, NO y CO2. Evidentemente los compuestos que hemos puesto así son porque se simplificarían. Aparecen y desaparecen. Pues bien, ¿cuál es la velocidad de esta reacción? La velocidad de una reacción coincide con la velocidad de su etapa lenta. Es decir, en todos los mecanismos de reacción hay una etapa que es más lenta que el resto.
A esa etapa se le denomina etapa determinante de velocidad y es la que marca la velocidad de la reacción. En nuestro caso, la etapa lenta es la primera. Por muchas etapas que hay, solo una va a ser la etapa lenta y por lo tanto determinante de la velocidad de la reacción. Esta reacción globalmente sería de orden 2 respecto al dióxido de nitrógeno y de orden 0 respecto al monóxido de carbono, ya que no aparece, y la concentración de algo elevado a 0 es igual a 1. Vamos a entrar ahora en la explicación de las teorías que explican las reacciones químicas. Son fundamentalmente dos, la teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado. La teoría de las colisiones explica las reacciones químicas como producidas por choques eficaces entre las moléculas de reactivo. Hay que ver qué significa esto de choques eficaces. Por ejemplo, vamos a ver la reacción de formación del yoduro de hidrógeno a partir de yodo e hidrógeno moleculares. Ahí los tenemos. Cuando colisiona una molécula de yodo con una molécula de hidrógeno, el choque entre ambas puede ser eficaz o no eficaz. En un principio, la eficacia del choque viene determinada por la orientación de las moléculas que colisionan. Así, si colisionaran así, podrían obtenerse dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Sin embargo, si los átomos de hidrógeno, mucho más pequeños que los de yodo, colisionaran frente a un solo átomo de yodo, así, el choque no sería eficaz, puesto que su orientación no sería adecuada. Y entonces las moléculas de hidrógeno y yodo volverían a los reactivos. Volverían a transformarse en hidrógeno y yodo. En yodo e hidrógeno. El choque no sería eficaz y la reacción no se produciría. Ahora bien, además de que el choque de las moléculas sea en la orientación espacial correcta, las moléculas para chocar tienen que tener una energía mínima. A esa energía mínima se le denomina energía de activación. Por tanto, para las teorías de las colisiones, el concepto fundamental es que para que se produzca una reacción química es necesario que existan colisiones efectivas entre las partículas. Para que una colisión sea efectiva, como hemos visto, son necesarias dos condiciones. Primero, tener una energía mínima necesaria para el reordenamiento de los electrones al romperse y formarse enlaces. A esa energía mínima necesaria para que la reacción se produzca la llamaremos energía de activación. Y segundo, tener una orientación adecuada cuando se produzca la colisión. La energía de activación, por lo tanto, sería la cantidad mínima de energía que para una determinada reacción deben de poseer las moléculas para que la colisión, sea efectiva. Esta magnitud, la energía de activación, es una magnitud que depende de cada reacción y es siempre una magnitud positiva. Siempre se va a necesitar energía para que se verifique una reacción. Por otra parte, recordemos que las colisiones también tienen que ser favorables, es decir, producirse en la orientación espacial adecuada. Por ejemplo, el N2O más el NO formarían aquí N2 más NO2. Sin embargo, en otros tipos de orientaciones no producirían este resultado, puesto que serían colisiones no favorables. El modelo de estado de transición es una ampliación, podríamos decir, de la teoría de las colisiones que supone que la reacción transcurre a través de un intermedio llamado complejo activado o complejo de transición. El complejo activado es una especie altamente inestable y de alta energía, que debe de formarse antes que se produzca la reacción.
El estado del sistema en este punto se conoce como estado de transición y es intermedio en los reactivos, entre los reactivos y los productos. Los enlaces de los reactivos se están debilitando a medida que los enlaces de los productos se están formando. El modelo de transición supone que en complejo activado, a bajas concentraciones está en equilibrio con los reactivos. Podrá descomponerse en los productos si sobrepasa la barrera energética que supone la energía de activación. O por el contrario, si no lo sobrepasa, convertirse de nuevo en reactivos. Vamos a ver un diagrama energético del modelo del estado de transición. Antes que nada, vamos a repasar un concepto. Recordemos que las reacciones químicas transcurren siempre intercambiando una cantidad de energía. A esa cantidad de energía que se intercambia en una reacción química se le denomina energía de reacción o entalpía de reacción. La variación de energía o la variación de entalpía sería la energía que se desprende o se absorbe en una reacción química. Y se podría definir como la variación entre la entalpía, la energía que tienen los productos, menos la energía que tienen los reactivos. Pues bien, si la energía de los productos es mayor que la energía de los reactivos, el incremento de H es mayor que 0 y la reacción es endotérmica. Las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben calor. Sin embargo, si el H de los productos es menor que el H de los reactivos, que la energía de los reactivos, la variación de entalpía será negativa. La reacción será exotérmica. Son reacciones exotérmicas que desprenden calor. En el primer caso, nosotros veremos que la temperatura disminuye de la reacción al final. Sin embargo, aquí veremos que el recipiente donde ocurre la reacción está caliente, se ha desprendido calor. Imaginemos entonces una reacción química. Esta es la energía E1 inicial de los reactivos y esta va a ser la energía de los productos. Aquí tenemos los reactivos. Esas dos son las sustancias que son los reactivos. Y lo primero, las moléculas deben de vencer una energía inicial, una energía mínima para que se pueda iniciar la reacción. Esa energía es la energía de activación. Y se produce el estado de transición. El estado de transición vemos que los enlaces de los reactivos se están rompiendo y los enlaces de los productos se están formando. Es una especie altamente energética. Esa especie, como dijimos, puede, si la energía no es la correcta, volver atrás a los reactivos nuevamente o puede dar lugar a los productos. En el estado de transición, como hemos dicho, los enlaces se rompen y se forman. Es un estado que no puede aislarse y tiene una existencia muy breve. Esta sería la energía de activación de la reacción directa, es decir, de la reacción de los reactivos a los productos que hemos puesto. La diferencia energética entre los reactivos y el estado de transición. Ahora se obtendrían los productos y tendríamos aquí la diferencia de energía entre los reactivos y los productos, que sería la variación de entalpía de la reacción química o la energía, en este caso, desprendida en la reacción química, puesto que los reactivos tienen más energía que los productos. Esta sería la energía de activación de la reacción inversa, es decir, la que va de los productos a los reactivos. Tendría que ir de los productos al estado de transición y de ahí ir hacia los reactivos.
¿Cómo sería el diagrama energético para una reacción endotérmica? Es decir, aquella en la que el nivel energético de los reactivos es inferior al nivel energético de los productos. Aquí tenemos la energía de activación de la reacción directa. Vemos como los reactivos tienen menos energía que los productos y estamos representando la energía potencial frente a la coordenada de la reacción o el avance de la reacción. Vemos que el incremento de H, es decir, la variación de energía de los productos y los reactivos, como los productos tienen más energía, esto va a ser positivo. Y la reacción va a ser endotérmica. Eso significa que va a absorber calor. Y lo pondremos de esta manera. El incremento de H de la reacción es positivo. Hemos visto diagramas energéticos en un solo paso, pero como hemos dicho, no todas las reacciones transcurren en un paso. Hay reacciones que ocurren en más etapas. Vamos a ver el diagrama energético de una reacción en 2 etapas. Una reacción en varias etapas tendrá tantos máximos como etapas tenga la reacción. Concretamente aquí hay 2 máximos, 2 etapas. ¿Cuál será la etapa determinante de velocidad? Es decir, aquella etapa elemental cuya velocidad de esa etapa va a coincidir con la velocidad de la reacción global. Pues aquella que tenga una menor energía de activación. Vamos a ver la energía de activación de la primera etapa y la de la segunda, que sería de aquí a aquí. Evidentemente, la energía de activación de la primera etapa es mucho mayor que la de la segunda. Por tanto, la etapa 1 es la que determina la velocidad de la reacción. Es la etapa más lenta. Bien, pues espero que haya quedado más claro. Hasta un próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.